Hablar de la historia del Templo de San Juan es hablar del germen de la ciudad o de la fundación de la ciudad de San Juan de Pasto, una ciudad que nace en 1537 bajo una lógica española que trazó precisamente la cotidianidad y el orden espiritual y material de la ciudad. Este 2024 volvemos a caminar a través de nuestra historia. Con Canal Patrimonio y Callejeando Pasto hemos aunado fuerzas para recorrer los templos y contar sus historias de nuestra bella ciudad sorpresa. Y para comenzar este recorrido estamos en uno de los primeros templos edificados en nuestra ciudad, un lugar repleto de historia, de cultura y tradición que nos fascinará a todos. Un segundo ícono que fue marcando de alguna forma ese nuevo orden que se implantó en el Valle de Atriz fue la construcción del Templo de San Juan, una obra arquitectónica de construcción progresiva que empieza en 1541, tiene un segundo proceso constructivo en 1856 y un último proceso en 1934, teniendo como características la construcción de 1856, en la cual se adiciona una torre, la cúpula vidriada, el reloj suizo y el último proceso de 1934 en el cual se le da apertura a los ventanales circulares y se rompe el viejo esquema de los techos a dos aguas del antiguo Templo de San Juan. Y como dato curioso, ¿sabías que el primer patrono de nuestra ciudad es San Juan Bautista? Esto debido a que Diego Gómez de Tapia, sacerdote español, atribuyó el primer patrón a nuestra ciudad, San Juan de Pasto. En el templo podemos encontrar una escultura de su santo. La construcción del templo fue de carácter consecutivo. No hubo un único proceso que haya de alguna forma facultado el levantamiento en un solo periodo de este gran templo o el templo matriz de la ciudad de San Juan de Pasto. Como se mencionó anteriormente, empieza con un inicial proceso constructivo en el año de 1541, en el cual, dependiendo precisamente del florecimiento económico que tuvo la ciudad de San Juan de Pasto, y obviamente las familias de origen criollo como españolas que se asentaron en la ciudad, permitió de alguna forma un florecimiento a partir de la explotación minera, tanto en la región de Ispondé como en la región de Barbacoas. El florecimiento económico permitió obviamente traer canteros y diferentes constructores de la ciudad de Quito para levantar esta obra arquitectónica. Seguimos con un segundo proceso constructivo, como se lo mencionó, en el año de 1856, en el cual precisamente bajo la intercesión de la curia local se logra ir adornando un poco más todo el templo en su interior, con toda esa costumbre mudéjar que hace parte de estos iniciales templos barrocos en América Latina, y un último proceso constructivo que permitió darle una apertura y más luz a este templo, que obviamente dependía su luminosidad en su interior de las velas y del pan de oro que encontramos en su interior. Además, en este templo podemos encontrar características muy especiales y particulares. Como primero, podemos encontrar la imagen de la Inmaculada, conocida como la danzarina. Arriba podemos encontrar la cúpula vidriada, y aquí donde me encuentro parado encontramos la portada de Villa Grimani. También el templo es muy conocido por tener los restos de Agustín Agualongo Cisneros, un personaje muy conocido por los pastuzos y sobre todo demasiado importante para nuestra identidad. Con base a los estudios dados por Emilio Jiménez Dorado, uno de los íconos más importantes y representativos de este conjunto arquitectónico es la portada lateral. Una portada
que fue adoptada precisamente de un antiguo pórtico tallado por Miguel Ángel para la familia Grimanus en Italia, y el cual nos habla de la famosa leyenda de Leda y el cisne. Leda, una princesa espartana, tuvo un hijo semidios con Zeus, que fue Pólux. También hacía parte de un conjunto de hermanos mortales por parte de un rey espartano llamado Tindareo, los cuales empiezan a batallar en continuas sesiones con los medos o con los persas. Ambos mueren, y dentro de la petición del hijo semidios fue precisamente estar siempre unido con su hermano mortal, y gracias a esa petición los dos hermanos se convierten en los gemelos del zodiaco, y así nace la constelación de Géminis. Lo interesante de este lenguaje, que nos habla un poco sobre las estrellas, es también ver cómo utilizaron los antiguos canteros quiteños la necesidad de implantar lenguajes ocultos dentro de estos iconos arquitectónicos y hablarnos de un mundo precisamente rodeado de astros y de estrellas que mueven también nuestra cotidianidad y nuestras cosmovisiones. Un segundo icono mueble a representar precisamente dentro del interior del templo, encontramos a la danzarina de Bernardo de Legarda, un antiguo escultor quiteño que falleció a mediados del siglo XVIII, y que su producción material estuvo encaminado precisamente al retrato de la famosa Virgen de Quito o la Virgen Apocalipsis. Bien, es una virgen que tiene unas particularidades materiales muy significativas porque hace parte de la escuela del manierismo quiteño, en el cual los bultos tienen una representación de movimiento, y también pues encontramos ciertas leyendas que se entretejen precisamente al cómo Legarda esculpió más bien este tipo de representaciones religiosos a lo largo del actual territorio colombiano y gran parte del mundo. Los rostros de esta virgen, ¿sí?, que es la Virgen Apocalíptica, vamos a darnos cuenta que no son rostros similares. En todas las réplicas que se generó bajo la mano de Legarda vamos a encontrar que todos sus rostros son diferentes. Según los estudios del Instituto Metropolitano de Quito de Patrimonio Cultural, hablan precisamente que Legarda tomó como referencia a las 11 sobrinas que él tuvo, que a partir precisamente de sus rostros empieza a esculpir la imagen de esta Virgen Apocalíptica. Entre los íconos más representativos o que podemos encontrar como parte de ese lenguaje y de ese fenómeno de resistencia católica y de fuerza, obviamente, de la religión, vamos a encontrarnos que ésta se encuentra pisando dos elementos significativos. El primero, que hace parte de una gran media luna, que representa precisamente la media luna de la fertilidad del universo árabe, y que está precisamente mediado por las grandes regiones, ¿no es cierto?, que hacen parte del universo musulmán, que se encuentran entre los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, los famosos 3 ríos del paraíso. Y hay un segundo icono que está representado por la serpiente que está pisando a la Virgen y que hace gala precisamente al triunfo que tuvo la religión católica, en primer orden por el triunfo sobre los musulmanes con el tema de la reconquista española, y en segundo orden sobre todo por la conquista material y espiritual que se dieron precisamente sobre todas las mitologías y las cosmovisiones andinas que giraban alrededor de la serpiente. Como bien sabemos, la serpiente dentro del mundo andino tenía una representatividad muy significativa porque estaba asociada al elemento de agua. Por eso vamos a encontrar que las terminaciones de en quichua para la representatividad de las serpientes y la de río es yacu. Y eso hace parte de alguna forma de todo ese lenguaje, de toda esa resistencia, de todo ese triunfo espiritual y material que impregnó de alguna forma la religión católica en esta América India. En este momento nos encontramos en la capilla anexa a la iglesia de San Juan, en la cual de alguna forma se destinó para la veneración de esa iconografía histórica y de resistencia que hace parte de la historia realista que movió precisamente a Agustín Agualongo Cisneros, que defendió muy bien pues, la causa realista, ¿no es cierto?, de todos los vejámenes que causó la causa libertadora movida por Simón Bolívar, y que tuvo dos grandes frentes de batalla, y que a pesar de no tener una formación militar, el pueblo de San Juan de Pasto pues se encontró en este líder
los procesos de resistencia que de alguna forma permitieron frenar en cierta medida pues, los avances sangrientos que movió la idea de libertad. Porque por el sur pues teníamos a nada más y nada menos que a Sucre y por el norte a Simón Bolívar. Y des en cuenta que a pesar de que comienzan los hitos de independencia a darse precisamente en 1809 con la batalla de Funes, en la cual cuando Quito de alguna forma firma los primeros procesos de independencia española, Pasto ya entró en un proceso de independencia y este se marcó hasta el año de 1832, 12 años después de la batalla de Boyacá, y eso de alguna forma hace parte, ¿no?, de ese proceso fiel y de fuerza que de alguna forma caracteriza a la gente del sur. Y aquí pues obviamente está materializado pues ese resguardo que se da a la osamenta que logró rescatar el M-19, la guerrilla del M-19 del templo de San Francisco de Popayán, aprovechando el terremoto que se dio en esta ciudad, y lo que hacen es traer esos restos para que el hijo pródigo de la ciudad de alguna forma vuelva a San Juan de Pasto y sea parte pues de esa historia. Como podemos ver, este templo es muy importante. A nivel religioso, arquitectónico y de tradición, podemos encontrar aquí un espacio muy importante de oración para nuestros paisanos. En algunos casos imposibles oran a San Judas y en otros muy particulares oran a San Antonio para encontrar a su alma gemela. En el interior del templo sobresale un mural esculpido precisamente por Fray Pedro de Bedón, el mismo autor de la pintura de la Virgen de las Lajas en la ciudad de Ipiales. Alrededor de este mural, ¿sí?, de Fray Pedro de Bedón, que gira alrededor precisamente de San Antonio de Padua, que era un sinnúmero de leyendas asociadas precisamente a otorgar beneficios de amor para las solteras de la ciudad de San Juan de Pasto. Entre esos mitos, entre esa serie de leyendas que se entretejen alrededor de este mural, se habla precisamente que las muchachas que no tenían el poder económico para otorgar la dote de encontrar una pareja en la ciudad, pues solicitaban a San Antonio de Padua que se hiciese el favor precisamente para levantar los recursos económicos necesarios y con ello facultar que se consiga novio o novia en la ciudad de San Juan de Pasto. Una segunda facultad que se encuentra también para este santo es el encontrar las posesiones perdidas. Muy bien, por eso vamos a darnos cuenta que no solamente en San Juan de Pasto, sino en diferentes ciudades en América Latina, se lo venera a San Antonio de Padua de cabeza. Cuenta la historia un poco sobre la beatificación de San Antonio de Padua, que San Antonio, bajo una petición en la cual se buscaba de alguna forma otorgarle un dote a una doncella que no tenía los recursos económicos para casarse, en un sueño se aparece San Antonio de cabeza. Y a partir de esa imaginería empieza a reproducirse bajo la historia oral andaluza, que al venerar a San Antonio de Padua de cabeza, este iba a conseguir los novios y las peticiones obviamente de amor a todas las mujeres que rezaban con veneración a esta sagrada imagen de origen portugués. La historia de la cúpula vidriada de 1856, que hace parte del segundo proceso constructivo del templo, estuvo matizado por dos contextos históricos que es necesario analizar. El primero hace parte precisamente de una herencia constructiva que estuvo matizada por la constitución del famoso Al-Ándalus en la Iberia, muy bien, que se constituyó a partir de la conquista del moro Musa bin Musair hacia el año del 711 aproximadamente. Bajo esa conquista, bajo ese inicio de ese proceso de contexto musulmán que se dio en la península ibérica, pues se dio nada más y nada menos que la construcción de un icono arquitectónico que fue marcando pues, ese carácter híbrido de la religiosidad ibérica entre lo musulmán, entre lo judío y entre lo cristiano, que es nada más y nada menos que la mezquita de Córdoba.
en la cual se adoptan los arcos a medio punto y obviamente pues las famosas cúpulas de origen arabesco. Y hay un segundo contexto, muy bien, que estuvo matizado precisamente porque estuvo gran parte de los lineamientos constructivos podidos, pues como fue por este icono ubicado en Córdoba, en España, también se tomaron las cúpulas que se levantaron, o más bien la cúpula que se levantó en el Templo de la Roca en Jerusalén, para tratar de alguna forma de matizar esa herencia constructiva árabe en un contexto mudéjar que mueve cada una de las posesiones que se encuentran en el interior de este templo. Gracias a nuestro querido historiador Jaime Ernesto Paz, podemos conocer la historia de este templo que está atrás de esta puerta. Los invitamos a ustedes a contarnos acerca de lo que saben de este fabuloso templo. Una vez más, los invitamos a seguirnos en nuestros capítulos siguientes. Estamos con Canal Patrimonio y Callejeando Pasto, caminando a través de nuestra historia.